propósito, os decía yo que tratábamos el tema de la rehabilitación de la Plaza de Toros Municipal del Plantío. Esta misma semana escuchábamos en este programa al vicealcalde hacer referencia a ese proyecto. Nosotros le invitamos también a esa mesa. Finalmente no ha podido estar aquí, pero sí que me acompañan para hablar sobre ese proyecto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Escribano. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Su homólogo de Unión Progreso y Democracia, Roberto Alonso. Buenas noches. Buenas noches. Y nuestro portavoz también de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Raúl Salinero. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta se la hacía el otro día Ángel Ibáñez y creo que es obligada. ¿Podemos hablar de un proyecto diferente a los anteriores que se han presentado? Porque se ha hablado mucho de diferentes intervenciones, proyectos, planificaciones del equipo de gobierno local. Al final, no sé si podemos hablar de cierta confusión entre la ciudadanía a la hora de planificar determinadas actuaciones. ¿En qué difiere este proyecto que se ha presentado, Luis, a los anteriores que se han propuesto y que al final no han acabado de cuajar? A ojo, en lo que primero puede apreciarse es en el presupuesto. Después de haber renunciado a proyectos muy ambiciosos y muy caros y muy poco justificados, y aparentemente de manera definitiva, nos encontramos con que reviven y finalmente revive uno que con el pretexto de ser mucho más barato y además resolver los mismos problemas que pretendían resolver los anteriores, mucho más caros, pues es el que parecen defender con toda firmeza. Supongo que el vicealcalde, que hoy no ha querido estar aquí con nosotros, ratificó su voluntad plena de proceder a construir ese proyecto. Lo que hace verdaderamente preocupante la cuestión. El proyecto es distinto porque es peor, por eso es mucho más barato. El proyecto renuncia a la intención inicial de los primeros, puesto que se partía de la necesidad de derruir la plaza. Ahora parece que se puede sostener y con una cubierta se puede resolver con una tercera parte del presupuesto. Bueno, desde luego no es mejor. Es un disparate hacerlo en este momento. Va a tener una utilización demasiado reducida como para que tenga la mínima justificación y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista se trata de la inversión más prescindible, más innecesaria de todas las que el gobierno municipal está dispuesto, está decidido a hacer en el tiempo que le queda. Una obra prescindible, dice el Partido Socialista. Roberto, desde Unión Progreso y Democracia también os habéis pronunciado los últimos días acerca de esta cuestión. ¿Es el momento de acometer un proyecto tal y como el que se presenta? Recordemos que hablamos de la rehabilitación por el momento de parte del Coso. No, yo creo que no es momento. Cuando tiramos con los dineros de otros, cuando tiramos con pólvora del rey, pues se hacen cosas como esta, ¿no? Yo pediría, y creo que es lo que hay que hacer, un poco de sensibilidad ante tantas familias y tantas empresas que están en una situación a veces dramática. Por lo tanto, yo creo que es indecente plantearse este tipo de inversiones que no son urgentes y que realmente se pueden posponer a tiempos mejores. Y ahora hay que poner el foco en otras cosas, quitar deuda, en ser solidario, quien más lo necesitan, en fin, una serie de cosas. Por lo tanto, yo en mi casa y en mi empresa esto no lo haría. Y desde luego estamos metidos en unas crisis que priorizas. ¿En qué tengo que invertir? ¿Esto es urgente? Esto no es. Por lo tanto, no es urgente y casi me atrevería a decir que es indecente como ejemplo hacia la ciudadanía de lo que hace este gobierno con los impuestos de todos los burgaleses. Indecente, dice Unión Progreso y Democracia. Raúl, Izquierda Unida también se ha pronunciado en contra de este proyecto, de cualquier intervención que se fuera a hacer en el Coso, al menos según se ha planteado. ¿Cómo habéis recibido la noticia de este proyecto último presentado, que luego vamos a hablar del presupuesto, pero ronda los 6 millones de euros por el momento? Lo primero, yo creo que el Partido Popular se ha acostumbrado a mentir y de nuevo le está mintiendo al ciudadano. Preguntabas al principio, se lo preguntabas al señor Escribano, que cuáles son las diferencias entre el proyecto original, digamos, a lo que ahora tenemos. Lo primero, indudablemente, es el presupuesto. Hemos pasado de 24 millones de euros a 6.300.000 euros.
Otra diferencia es que lo de 24 millones de euros, el proyecto original, es una obra nueva y ahora lo que hacemos es una rehabilitación a medias de lo que ya tenemos. Luego también otro aspecto importante, que esto no lo ha contado del todo el equipo de gobierno. Antes se apostaba por una plaza de toros nueva, multiusos, y ahora lo que vamos a hacer es poner una cubierta, una plaza de toros, pero que solamente va a tener un uso, que va a ser la de las corridas de toros, y ya está. Entonces el escenario que nos plantea el Partido Popular es gastarnos 6.200.000 euros en una inversión que solamente está destinada a la plaza de toros, ¿no? A la plaza de toros para un único uso, que son los toros. Ya está. Entonces, desde luego, no podemos estar de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo con que ahora nos gastemos 6.200.000 euros en hacer esta inversión cuando oímos y hemos visto año tras año cómo el IBI y otros tantos impuestos iban subiendo. Cuando hemos visto y hemos sufrido que una serie de recortes en las ayudas del propio ayuntamiento. Hemos visto cómo se reducían los horarios de bibliotecas, centros cívicos, de las propias guarderías. Entonces es un momento de priorizar. Y uno de los hacia donde tenemos que priorizar es hacia la promoción industrial. Tenemos que empezar trabajando, creando trabajo en nuestra ciudad. Tenemos que empezar creando ese futuro para nuestra ciudad. Y eso no puede pasar por otro punto que no sea por el fomento de la industria. No sé si puede resultar confuso para nuestros oyentes lo que acaba de indicar en el sentido de que la plaza serviría solo para toros. Supongo que Raúl lo dice porque de manera efectiva es para lo que va a servir, ya que los otros usos de los que hablan piensan en que se pudieran desarrollar actividades deportivas, piensan en que se podrían hacer concentraciones diversas para espectáculos o conciertos. La verdad es que la inadecuación del espacio para estos dos fines hará que sean muy escasas veces las que esto se pueda producir, pero quiero indicar que ellos siguen manteniendo la idea de que hacen un pabellón multiusos con esta simple intervención, lo que hace particularmente incomprensible por qué valía 24 millones hace un poco de tiempo y ahora casi lo mismo se puede conseguir con 6. Pero no más barato, Luis. Sí, no sé si Raúl quiere, porque esto es importante. Perdona, sí. Roberto. No, yo he empezado diciendo que el Partido Popular estaba mintiendo. Porque están mandando la idea de que va a ser un espacio multiusos y cuando cogemos el proyecto en la mano, que es, aquí tengo la memoria, lo dice bien claro, acoger fundamentalmente festejos taurinos. Y en el mismo proyecto dice que en futuro se tendrán que hacer inversiones para luego destinarlo a otros usos, pero no está contemplado dentro de estos 6.200.000 euros. De tal manera que incluso dentro de esta remodelación, por ese importe, los vestuarios no están contemplados. Lo dicen que va a ser más a futuro. Y también decía que era una remodelación a medias, porque aparte de luego ya la inversión que tengamos que hacer para destinarlo a multiusos, le tendremos que sumar unos tantos millones de euros más para terminar la remodelación, porque lo único que hacen es consolidar parte de la estructura y ponerle la cubierta, y ya está. Pero una cosa nada más, es muy útil que hayamos aclarado esto, porque efectivamente en la primera fase con 6,25 millones la instalación no está para más usos que el primero, está abierta para los demás sucesivamente, y el hecho que lo demuestra con carácter definitivo es el que indicas de que ni siquiera se dispondrá de vestuarios para, una vez hecha esta primera fase, que es la que pretenden hacer e inaugurar antes de las próximas elecciones. Sí, que con la segunda fase ya se habla de que podemos estar rondando con IVA pues 9,5 millones. Por lo tanto, cuando decías es que es más barato... Y subiendo, que dirían. Sí, y subiendo. Cuando decías es que es más barato, yo lo cuestiono, porque es una rehabilitación de un edificio que ya tiene un número de años muy importante y que se dice que esta intervención es para unos 20 años. Si cogemos lo que cuesta de esos 9,5 millones, 10 millones, dividido entre 20 años, es lo mismo que si cogemos la inversión que costaba el multiusos nuevo
dividido entre 50 años, que es que menos una infraestructura nueva, que tiene que durar 50 años. Por lo tanto, anualmente, si lo analizamos, es la misma cantidad. Creo que yo he echado la cuenta, se diferencia 10.000 euros. Estamos rondando los 500.000 euros, multiplicado por 10, pues, bueno, en definitiva, por 20, nos da la cifra. Y ahí estamos, o sea, más barato yo lo cuestionaría también. Que no hay dinero para hacer un multiusos nuevo, que es bueno, todo es bueno. Y a mí me gustaría que nuestros jóvenes, nuestros niños, tuvieran una pista de hielo permanente durante todo el año, cerrada, climatizada, en fin, claro, pero lo podemos hacer. Por lo tanto, inversiones necesarias hay que hacerlas, necesarias y urgentes. Otras inversiones hay que posponerlas, ese es el criterio que se ha de tener, y desde luego lo que antes comentaba Raúl, hoy el objetivo es la creación de empleo y el objetivo es intentar poner las condiciones necesarias para que vengan empresas y hacer todo lo que se pueda. Es poco, igual es poco lo que podemos hacer en un ayuntamiento, pero hágase, porque si no nos lo tienen que reprochar nuestros hijos y nuestros jóvenes. Vamos a hablar de las características del proyecto, de cómo se va a financiar, vamos a hablar también de esos usos y de la situación que nos ha llevado a presentar, a hablar hoy en día de este proyecto, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa de publicidad. Continuamos esta noche de jueves hablando de la rehabilitación de la Plaza de Toros Municipal del Plantío. Hemos hablado un poquito de esas características del proyecto sobre las que vamos a profundizar a continuación, pero Luis, yo creo que sería recomendable también recordar a la gente cuál es la situación que nos ha llevado a hablar hoy en día de un proyecto como este, porque si bien decíamos que tiene diferencias, sobre todo en cuanto a presupuesto respecto a proyectos anteriores, el hecho de que el año pasado se anunciase de que era la última feria que iba a coger el coso, que no soportaba esa estructura más tiempo. Este año finalmente parecía que con pequeñas intervenciones se podría abrir de nuevo las puertas. Ahora resulta que con esta rehabilitación, al menos 20 años más, se ha creado confusión entre la gente. ¿Cómo se puede explicar algo a una ciudadanía que piensa que algo no cuadra, cuando el año pasado no podía abrir unas puertas, una plaza de toros, y ahora con unas rehabilitaciones va a poder alargar su vida al menos 20 años? Pues se podrá explicar, pero se entiende perfectamente que la gente no lo entienda, porque efectivamente el año pasado se hablaba de una situación que debía ser la última y de nuevo nos encontramos con que la última se posterga este año y probablemente la misma situación se reproducirá el próximo, lo que nos habla de un problema que se ha cronificado en una situación que parecería extrema desde hace muchos años. No hemos contado con un buen diagnóstico de la situación de la plaza, es evidente. Estamos desde hace muchísimo tiempo convencidos de que había que prescindir de ella, derruirla. Ahora resulta que se puede hacer esto. Desde luego, justificación técnica creíble no nos parece que haya. Aún así, a nosotros es que nos parece que sí se puede hacer con un esfuerzo pequeño, en fases, dosificado, es conseguir que se sostenga. Está demostrando que es muy capaz de sostenerse y que haciendo obras imprescindibles y además por sucesivas fases, de manera que el coste sea perfectamente asumible, porque pueda hacerse en la consolidación en varios años, podríamos disponer de una plaza a un coste asequible para que sirviera para lo mismo que hoy sirve y dejáramos decisiones de mayores pretensiones para otros momentos. Me parece que abordar en este momento inversiones que no hemos hecho cuando la ciudad disponía de muchísima más capacidad de invertir es sencillamente una tontería. Es evidente que podemos disponer con un gasto asumible del uso actual y veamos a ver más tarde. ¿Se exageró entonces, Roberto? Sí. Por ejemplo, el año pasado cuando se hablaba de esa última feria, de la posibilidad o de Claro. la vitalidad de una infraestructura como esta. No es que se exageró, sino que se mintió, y prueba de ello es que ahora sí que se puede. ¿Y por qué se hizo eso? Pues para nosotros está claro. Había una intención electoralista en hacer el multiusos, llegar a mayo del 2015, habiendo inaugurado
una gran infraestructura que a oídos de la gente puede decir estos señores qué bien hacen, qué cosas hacen, y una campaña electoral, pero realmente se nos engañó, ahora sí que se puede, y esto es un proyecto malo. Si no se puede hacer, no se haga nada, y cuando haya que hacerlo, hagámoslo desde el principio bien. Desde las elecciones municipales lo nuestro estaba muy claro. Ampliar el polideportivo a 5.000, nos daba la Junta 2 millones, poníamos 1 millón, y con otro millón, como mucho, rehabilitamos la plaza para que la plaza tuviera ese uso durante otros 20 años o los que sean. Y para su uso, porque hay que tener en cuenta una cosa, hacemos este multiusos y lo ponemos claro para deporte, para toros, como dice. ¿Y qué ocurre? Que cada año tenemos que gastar un dinero muy importante en quitar la pista, en quitar todos los marcadores, poner las barreras, poner la arena, quitar la arena, volver a quitar las barreras. Esto cada año. Ahora analicemos y multipliquemos por los años, por los 20 años. Esto es un costo también muy importante. Asumimos ya una carga anual importante. Y lo nuestro era la Plaza de Toros. Para Plaza de Toros, mientras duren los toros, que por cierto ya veremos a ver, pero sí, por lo menos otros 20 años, yo espero como aficionado que duren los toros, ¿verdad? Pero la cosa tiene mala pinta, y ampliar el polideportivo para 5.000, que haríamos el 98% de las actividades, o el 99% de las que se pueden realizar en Burgos, y con un aforo de 5.000 personas, que no podemos, que no tenemos capacidad para traer más. Que perdemos un par de conciertos de no sé qué, pues ahí está Bilbao, ahí está Madrid, ahí está el que quiera y que vaya y disfrute de esos grandes espectáculos de masas. Veo que Raúl niega con la cabeza algunos de estos comentarios. Sobre todo, Raúl, tenemos que recordar también que este año se está invirtiendo otra cantidad de dinero también, precisamente para que pueda celebrarse la Feria de San Pedro y San Pablo 2014 en este caso. Sí, lo que llevamos gastados en la Plaza de Toros, más o menos de estas pequeñas rehabilitaciones, más el proyecto y demás, estas rehabilitaciones que hay que recordar que son para la parte de consolidación estructural. Suma ya la cuantía que está en torno a 350.000 euros. Esto es lo que hemos gastado el año pasado y este año para que haya corrida de toros. Estos hay que sumarles otros 300.000 euros de lo que hemos gastado en redactar el primer proyecto, del multiusos, el segundo, etcétera, etcétera. Por tanto, llevamos ya un importe pues, de 650.000 euros más o menos, en el cual pues, no lo hemos gastado por las idas y venidas del Partido Popular, porque no lo tenía claro. El proyecto del año pasado de consolidación estructural, nosotros dijimos que había aspectos que no nos convencían, de tal manera que incluso llegamos a decir que nosotros entendíamos que no se aseguraba del todo la seguridad de quien podía asistir, ¿no? Y en este segundo proyecto, en este segundo análisis que ha hecho la Fundación Universidad de Burgos para esta corrida de toros de este año, pues venía a apoyar nuestra tesis. Desde mi punto de vista, ¿no? Y para que la gente lo tenga claro, el proyecto de 6.200.000 euros que se quieren gastar con este nuevo proyecto es coger la Plaza de Toros y hacerle como una especie de cúpula, ¿no? Es así, o sea, y dentro estaría la propia Plaza de Toros. ¿Por qué? Y lo justifica el propio proyecto. Para impedir someter la Plaza de Toros a humedad y a las inclemencias, a la lluvia, etcétera, que es el gran enemigo de la Plaza de Toros, ¿no? Por el tipo de hormigón, por el tipo de desagüe y demás. Por tanto, a mí esa estructura no me sirve, porque siempre nos va a dar problemas. ¿Y por qué digo esto? No estoy de acuerdo con este proyecto que nos plantean, porque a la larga nos va a suponer ir haciendo más inversiones por no ser multiuso, porque solamente va a haber Plaza de Toros. Y no estoy de acuerdo con el proyecto que se plantea de fases, porque al final es un proyecto que nos hemos manejado en una cifra que no es real. Se dice que ese proyecto, que es de ejecución por fases de la Plaza de Toros, estaría en torno a 3 millones de euros. Sí, 3 millones de euros, consolidación estructural. Pero luego hay que sumarle
pues un importe importante para adaptar los propios accesos. Otra cuantía importante para las instalaciones eléctricas, la fontanería. Entonces, claro, opino parecido a lo que decía el señor Alonso al principio. Es que igual es mejor hacer uno nuevo que ir rehabilitando o este proyecto que nos plantean, ¿no?, basado en el antiguo. Y nosotros no estamos de acuerdo ni con la solución que ahora nos plantean, ni con la solución por fases, y desde luego, si se plantea hacer un proyecto nuevo, creemos que esto se tiene que hacer con unas condiciones económicas del ayuntamiento muy concretas y sobre todo subordinado a que la gente, los ciudadanos, puedan decidir si lo quieren o no esa instalación. Luis, cuando se habla de diferentes opciones, uno de los argumentos que esgrimió también aquí el vicealcalde el pasado martes fue que el Partido Socialista en parte propuso una alternativa como la que ahora ha escogido el equipo de gobierno y dice que por lo tanto de alguna forma se ha escuchado a la oposición. Yo no sé si desde el Partido Socialista esto se percibe así, teniendo en cuenta que el proyecto en el que entonces se barajaban diferentes opciones poco o nada tiene que ver con el que finalmente se va a proyectar. Ahora, el Partido Socialista hace muchos años habló de la posibilidad de proceder a la construcción de un pabellón multiusos en el lugar de la Plaza de Toros, derruyéndola. Y lo hacíamos pensando en que podría generarse un espacio que se haría con inversión privada, interpretando que podía generar actividades y negocio, comercio, etcétera, que permitiera que estos inversores pudieran estar interesados en un proceso de estas características. El tiempo demostró que esto era imposible, y para redondearlo, la crisis ha hecho que ninguna posibilidad en este sentido se pueda ni intentar. Por lo tanto, a esta idea que sí que barajamos durante un tiempo, una vez que se comprobó que no es posible, teniendo en cuenta de que nunca entendimos que fuera una prioridad para la inversión de dinero procedente del ayuntamiento, y que sí había inversión privada dispuesta a hacer esto a cambio de la gestión por el tiempo conveniente. En este caso sí que veíamos que era una actividad que no tenía necesidad de ser gestionada de manera pública, y por lo tanto renovábamos la instalación, disponíamos de Plaza de Toros y un espacio para otras muchas cosas sin coste para el ayuntamiento. Aún así, esto ha quedado retirado y nosotros hemos olvidado este asunto hace mucho tiempo porque sencillamente es irrealizable. Lo revive el Partido Popular. El Partido Popular lo revive y para encontrar una justificación dice: esto también los socialistas lo pensaban. Esto es lo que suelen hacer siempre que se encuentran con algo de lo que hemos hablado todos o nosotros en alguna ocasión. No, pero si esta no es una idea ajena. Y finalmente, desde que no nos consultarnos, no nos consultan. Eso se iba a preguntar yo, que si a la oposición se había presentado previamente un proyecto de ciudad, como puede ser este, ¿no? Hablamos de una infraestructura importante, un cambio radical, se supone. ¿Esto no se habla antes de presentarlo a los medios de comunicación? El ayuntamiento ha hecho lo que le ha parecido conveniente. El ayuntamiento no, que en el ayuntamiento estamos también nosotros. El equipo de gobierno y el alcalde ha hecho lo que le ha parecido procedente, ha encargado a quien le ha parecido los proyectos, nos los ha presentado, se comprobó posteriormente que no tenía salida, él renunció, parecía que definitivamente, y ha reactivado un proyecto alternativo que, sin ser más barato, es menos costoso porque cuesta menos dinero, con la intención de que sirva para lo mismo. Ese sí que es un juego que no tiene justificación ninguna y, desde luego, a ver, cada uno que asuma su responsabilidad. No hace falta que los socialistas hayamos tenido una idea hace 10 años o 12 o 15 para que esa idea se recoja ahora para legitimar otra que ya en el tiempo y en el espacio es completamente distinta. Por lo tanto, y consultas, nada, pero si no, pero para nada, nunca nos consultan nada. Podríamos aquí poner centenares de ejemplos. Sí, la verdad es que lo que preguntabas, yo no sé, desconozco las relaciones con el partido mayoritario de la oposición, el PSOE. Las mismas que las mismas, sí. Bueno, pues yo, sí, no, nos enteramos de todo prácticamente por los medios de comunicación.
en este caso concreto, nos hubiera gustado al menos que cuando han presentado el proyecto a los medios de comunicación, nos hubieran invitado también, y haber escuchado y haber preguntado, ¿no?, a los técnicos que estaban en la mesa. Toda la información que se nos ha dado, por lo menos a UPyD, tienen a su disposición en Deportes un CD con los datos del proyecto de rehabilitación de la Plaza de Toros. Y hemos ido a por él y lo hemos estado viendo. Esa es la información. Es la memoria, ¿no?, a la que Pero, hombre, es una pena. Referencia a Raúl Salinero. Sí, es la memoria, sí, efectivamente, que tenemos ahí. Es una pena que nosotros siempre hemos sido partidarios, y a veces Luis me toma el pelo, de consensos, de propiciar consensos. Pero sí, la verdad, que este equipo de gobierno... Bueno, pero yo reconozco que tú tienes que probarlo más veces. Yo tendría que probarlo. Igual es que vengo con cierta inocencia a la vida política. Algún día caerá. Algún día que... Bueno, pues entonces sí que es verdad que la prepotencia de las mayorías, por lo menos la experiencia de 3 años de vida política, es nefasta, porque es como si tuviéramos, de alguna manera, y están avalados por los votos, una dictadura que hacen lo que quieran, y en ese sentido, digo, no consultan, porque es que la gestión del conocimiento en cualquier empresa es muy importante, y en un ayuntamiento también, y la gestión del conocimiento entre los grupos que nos han votado, es decir, ¿qué os parece esto? ¿Podemos mejorarlo? ¿Tiramos para adelante? ¿No tiramos para adelante? Creo que es la política que habría que seguir. Algún día, si somos influyentes en una composición de gobierno, será lo que propongamos. Raúl, te doy la palabra en un minuto porque me dicen que nos tenemos que ir a publicidad. En nada, volvemos y escuchamos al portavoz de Izquierda Unida. Entramos en la recta final de esta mesa de actualidad que tenemos sobre la rehabilitación de la Plaza de Toros Municipal del Plantío. Cortaba yo la intervención del portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Raúl, tuya es la palabra. Sí, lo que ha hecho el Partido Popular es que hay que recordarlo, ¿no? El Partido Popular tiene cogida lo que es la Fundación Caja de Burgos. Como la tiene cogida, ha hecho que la Fundación pague el proyecto que ahora nos plantea de 2.200.000 euros, para saltarse así el Partido Popular la legalidad. Lo que ha hecho el Partido Popular, por tanto, es este proyecto de 6.200.000 euros, y yo no estoy de acuerdo con que no se haya consultado a los grupos. Sí que se ha consultado, pero se ha consultado, en este caso, al Partido Socialista. ¿Sí? En su día, no tanto con el proyecto, pero sí con la idea. Yo recuerdo una proposición que se llevó al Pleno por parte del Partido Socialista, que decía: si vamos a hacer un pabellón multiusos por un importe de unos 5 millones de euros o inferior, lo vamos a apoyar. Si no es así, no. Entonces, de ahí que el propio portavoz del Partido Popular invitasen les poniesen al Partido Socialista el proyecto. Luego ellos no estaban de acuerdo con ese proyecto, pero sí que hubo esa comunicación. Claro, aparte de esto, como se ha saltado totalmente la legalidad administrativa pública y se ha acudido a través de la Fundación para redactar el proyecto, este proyecto lo contrata la Fundación, lo hace una empresa muy afín al Partido Popular, y el día que lo van a presentar en el Ayuntamiento de Burgos, en una rueda de prensa, es cuando nos mandan a nosotros un correo electrónico diciendo que se ha presentado el proyecto, pero ellos ya la tenían convocado el día anterior. Por tanto, lo que buscan es simplemente un objetivo electoralista, porque la honestidad política lo que hubiera conducido o lo que hubiera provocado es, cuando llegue el proyecto, se ve con el resto de los grupos, se habla, pero no se hace una rueda de prensa como la han hecho, ¿no? Por lo menos que nos inviten a una rueda de prensa, bueno, que no seamos periodistas. Luis, No, pero la rueda de prensa. Oye, me interesa comentar un poco el papel de la Fundación Caja de Burgos en esta historia, porque para facilitar el trámite y darle tiempo al Partido Popular para que pueda concluir la primera fase, que su pretensión parece ser antes de las elecciones, pues se encuentra un camino falso. Nada menos que el nuevo proyecto,
que además pretende hacerse en base a los dos anteriores, por lo cual, de hecho, se encarga a las dos empresas que redactaron cada uno de los dos proyectos de manera conjunta. Hacer todo esto de manera directa a través del ayuntamiento les hubiera costado tiempo, problemas, adjudicarlo directamente a dos que ya previamente elegidos hubiera sido imposible, y se les aparece la Virgen, la Fundación. La Fundación se ofrece a hacer este trámite ella, puesto que financia el proyecto, está dispuesta a financiar el proyecto. 100 y pico mil euros, ¿no? Me parece que es. Dispuesta no solo a hacer este trámite, sino a ayudar a la... Con lo cual, la primera pregunta es, ¿y qué interés tiene la Fundación Caja de Burgos, cuyas finalidades son desarrollo económico, obra cultural y obra social, en destinar dinero a un proyecto para una nueva plaza de toros en la que por lo menos los que representamos a la mitad de los burgaleses no estamos de acuerdo? ¿Es este el proyecto que tenía que elegir para destinar el dinero del que dispone? Con lo cual se confirma lo que ya ha dicho. Todo esto es posible porque previamente la Fundación ha sido controlada casi absolutamente por el Partido Popular, ocupándose muy de frente de impedir que en su patronato haya nadie que pueda discutir lo que el Partido Popular, o el del Ayuntamiento, o el de la Diputación, el Partido Popular en general quiera. Y eso es lo lamentable en este episodio, además de otras cosas. Si hablamos de financiación, Roberto, decíamos que una parte la va a financiar la Junta de Castilla y León a través de los fondos que estaban ya comprometidos. El 60% restante dicen desde el Ayuntamiento que se va a sufragar con los cánones que se han ido pagando precisamente a la Plaza de Toros. Lo que habría que preguntar o habría que aclarar es si el Ayuntamiento tiene todo ese dinero de tantos años guardado en un cajón, ¿no? La verdad que hace reíros. A la hora de justificar cosas, se llegan a estos argumentos tan peregrinos, ¿no? Yo, la verdad, si me han ido pagando no sé quién la propina cuando yo era pequeño, mis padres, y me la he gastado, digo, no, pero como me han ido dando, pues ahora me puedo gastar, pero tengo ese dinero. ¿Es realmente posible el gastarnos ese dinero? Pero es que es una manera de justificar lo injustificable. Una vez más, y además luego, es algo de que no hemos hablado, habrá que ver si los grupos de interés, como decía Raúl, que van a ser los taurinos, pues les gusta esa estructura con una tejado, digamos, fijo, sin poder abrirle, en una tarde como la que hoy tenemos de sol de justicia que hemos tenido, y que nos metemos allí 8.000 personas porque van a quitar el aforo de 12.000 a 8.000, sin poder hacer lo que una tarde de toros pide. No lo sé, nos dejarán comer la cecina, pero fumar, dicen que ahora lo van a permitir. El otro día nos decía Ángel Ibáñez que se estaban estudiando diferentes mecanismos para, dentro de la legalidad, permitir mecanismos de la cubierta, algún tipo de extracción, o algún tipo de agujero en esa cubierta. Sea como sea, lo resumo y termino, me consta que el mundo taurino hay alguno que piensa que sí, que quitando el viento, aquello, vamos a ver, un arte, tiene su picante, tiene su ver cómo un torero se desenvuelve ante unas dificultades y ante un toro. Y hay algunos que sí, pero la mayoría no les gusta ese modelo. Ni a los taurinos, ni a los antitaurinos, ni a los aficionados al deporte del baloncesto, ni a los medio pensionistas, que también igual Raúl, lo que ha dicho, mira, al final el Partido Popular es un auténtico genio para la manipulación. Lo que decías no, es que al final esto con el canon que hemos ido recaudando se pagaría. Yo he hecho un cálculo muy rápido ahora con el bolígrafo. Tenemos una obra que en presupuesto inicial, ya veremos cuando se lleve la ejecución, a ver cuánto sube, estas cositas que se le da bien al PP. Un presupuesto de 6.200.000 euros. He dicho que era una rehabilitación a medias. Habrá que sumarle otros tantos millones para terminar esa rehabilitación. Pero bueno, vamos a ponernos con ese precio, el mínimo.
que es 6.200.000 euros. Lo que recaudaría el Ayuntamiento de Burgos por todos los cánones que cobraría en los próximos 30 años, que es la vida útil de esta plaza de toros, con esta remodelación, sería 2.700.000 euros. Por tanto, no se compensan los 6.200.000. Ellos apelan al pasado también, a lo que se ha recaudado en esta plaza con los cánones. Claro, suma todos los anteriores. Desde los años 60. Claro. Bueno, a esos 2.600.000 euros habría que sumarle mantenimiento, todo lo que el sentido común nos dice. Entonces, que el Partido Popular no nos venga con estos mensajes manipuladores. Con esta instalación y con este tipo de instalación que se plantea, esta cúpula de la Plaza de Toros, vamos a perder dinero. Vamos a perder mucho dinero. Y en unas instalaciones de este tipo se pierde dinero. Lo que tenemos que estudiar y analizar es, si queremos una instalación de este tipo, cuál es la que más barato nos salga, ¿no? Incluyendo el mantenimiento y demás, que yo creo que es una de las preguntas claves en todo esto. Por tanto, doy un aviso a la ciudadanía: cuando el Partido Popular hable, cójalan siempre con pinzas, porque pocas veces son las que cuentan la verdad. Luis, Sí. En el caso de la estética, porque nos quedan pocos minutos, pero también me gustaría tratar, por ejemplo, la estética elegida y sobre todo, bueno, pues esas características de las que hemos ido hablando: una cúpula fija, un lucernario en el medio, unos tonos alberos, grises por fuera. ¿Es lo más adecuado también para un entorno, para una ciudad como Burgos? Porque son cuestiones que a lo mejor son menos importantes a la hora de presentar un proyecto de lo que se presupone es lo que va a ser el interior, lo que se va a utilizar, pero no se puede obviar la importancia que tiene también en una ciudad, además, que intenta, o por lo menos presume, de cuidar cuestiones como esta. La verdad es que me cuesta un poco hacer una idea precisa de lo que en el entorno esta construcción prevista signifique. Pero la verdad es que llamará la atención por su rareza. Y teniendo en cuenta que además lo que destruye sobre todo es el espacio interior para los fines que se prevén, ni los toros, como se ha comentado aquí ampliamente, ni cualquier otra actividad deportiva se va a sentir a gusto en ese lugar, en absoluto, y por lo tanto el espacio no es el adecuado, el espacio que se crea es inadecuado para todo ello. Y si sumamos a todo esto el cierre, la cobertura, la cubierta, va a impedir que el sol, el aire, etcétera, pues hacemos una cosa muy inadecuada para lo que se pretende. Y además, en términos generales, creo que también inadecuada para el aspecto que en este conjunto, en esta zona de la ciudad, un edificio de estas características va a tener. Está creciendo la ciudad también, se está rehabilitando parte de la zona. Roberto, es algo sobre lo que también hay que detenerse antes de aprobar o de plantear un proyecto de estas características. Por supuesto que sí. Creo que esta chapuza, y lo voy a denominar así, es un caso singular en toda España. Yo no conozco que se haya hecho sobre una plaza de toros antigua, se haya hecho lo que se va a hacer aquí, el ponerle un tejadillo y poner una fachada alrededor, etcétera, etcétera. Vamos a dar la sensación de ser más tontos que el tonto de mi pueblo. Pero ¿qué pasa? ¿Esto es por qué? Entonces, ¿por qué no hacen las cosas en condiciones? ¿Por qué en Burgos no se hacen las cosas en condiciones? ¿Por qué no cogen y hacen un multiuso si quieren hacerle de una vez? Y si no tienen dinero, dice que le van a dar le van a poner una pie, le van a poner... Bueno, chapuza. Mantengamos la plaza de toros para su uso, no tengamos un costo anual de cambiar las barreras, arenas, todo eso, y ampliemos el polideportivo. Insisto, es nuestra postura desde que nos iniciamos en la vida política, en la campaña electoral, y ampliar el polideportivo a 5.000 espectadores. Ahí nos mantenemos, es lo que hemos dicho y es lo que seguiremos diciendo. Raúl, ¿se preocupa de la estética el ayuntamiento? Porque se le hacía la pregunta a Luis y a Roberto. Es una cuestión, sobre todo, yo creo que destacable en una infraestructura que pretende durar varias décadas. Yo, si te soy sincero, el tema de la estética ni me lo había planteado. Yo me estaba moviendo en analizar el proyecto, las repercusiones sociales que esto puede tener y, sobre todo, si es el mejor momento,
¿no? Nosotros siempre hemos apostado en que hay que marcarse de una forma muy clara cuáles son las prioridades de nuestra ciudad, cuáles son esas prioridades que pueden facilitar la vida a los ciudadanos y en función de eso empezar a trabajar. Y desde luego este proyecto entendemos que no es esa prioridad, no está arriba de esa lista de prioridades. No es lógico, por una parte, que tengamos una de las presiones fiscales históricas en el Ayuntamiento de Burgos, una de las más altas a nivel estatal, y en cambio ahora seguimos apretando al ciudadano para hacer esta auténtica tontería. Nosotros entendemos que hay que relajarse, que hay que empezar a trabajar por esas prioridades y luego empezar ya a plantearse estas cosas que desde luego dentro de nuestro programa político no entran. No estoy nada de acuerdo con el aspecto de rehabilitar la Plaza de Toros, pero bajo ningún concepto, ¿no? La Plaza de Toros, tal y como se plantea en este proyecto, no estamos de acuerdo, y tampoco estamos de acuerdo con esa inversión en fases como se estaba diciendo anteriormente, porque esos 3 millones de euros serían muchos más después. Entonces entendemos que esto es un proyecto de ciudad, pero es un proyecto de ciudad que tiene que estar consensuado con la propia ciudad, con la ciudadanía, y desde luego más a futuro. Dentro de, también va diciendo, ¿no?, algo que está en el argumentario del Partido Popular, dicen que es que, claro, de esos 6 millones de euros solamente vamos a pagar 4 porque 2, más o menos, nos lo da la Junta de Castilla y León. Lo que nos da la Junta de Castilla y León no nos obliga a gastárnoslos ahí en la Plaza de Toros. Eso es así. Es una partida de la que se había hablado también para otros posibles usos. Me queda muy poco tiempo, pero sí que me gustaría preguntaros por otra cuestión, porque en caso de que se haga este proyecto, parece que en primavera del próximo año querría hacerse. Hemos hablado de que sería la primera de unas tantas actuaciones que habría que acometer. Por ejemplo, habría que recordar, o por lo menos preocuparse, porque si se celebra la Feria Taurina del próximo año en el recinto, por ejemplo, no va a haber ningún tipo de climatización en un recinto cerrado, Luis, porque no sé si son cuestiones que habría que ir teniendo en cuenta o una serie de extracciones necesarias para un edificio que no va a ser como ahora, va a estar cerrado. A mí me parece que efectivamente plantea toda clase de problemas, incluyendo este. Pero, en fin, yo no soy especialista en medir un poco lo que eso significaría. Aún así, lo que dices me parece bastante indiscutible. Quiero decir una cosa porque los cálculos que hacemos nosotros sobre la posibilidad de mantener activa la Plaza de Toros solo para la finalidad actual, con una dedicación de dinero reducido, asumible, es porque partimos de un coste de esta actuación muy inferior a la que acabo de oír a Raúl decir. Y este cálculo está estimado en los estudios que existen, en torno de 1 millón, etcétera, que puede hacerse de manera todo lo gradual que se quiera, y eso permitiría contar con la plaza para que haya feria taurina en Burgos, que tiene una cierta importancia. No hay por qué negar que esta importancia tiene, y aseguraríamos la continuidad de la feria taurina con un coste que nosotros creemos asumible, con una dedicación de dinero pequeña, que consolidar, no se trata de rehabilitar de manera especial, consolidar la plaza para que pueda seguir siendo funcional, y esa sería toda la cuestión. Y eso creemos que costaría mucho menos del que se ha indicado aquí. No, yo creo que con 900.000 euros, según sí, algún arquitecto Raúl ha indicado de 3 amigo millones. Y cercano, No. nos han dicho que eso está. Y además nos dicen, la plaza, por la forma circular, es muy difícil arquitectónicamente que pueda tener el problema de caerse. Bien es verdad que habrá que haber que ver cómo está la estructura y demás, pero la inversión no es muy grande, simplemente para que la infraestructura quede como está. Y en ese sentido que me decías de la climatización, yo ya digo, tenemos 3 abonos, yo lo tengo muy claro. El primer año que haya ese engendro que se va a hacer, pierdo los abonos porque ya no va a haber ni sol ni sombra, ni sol y sombra. Hablaremos Por lo tanto, yo cogeré una entrada, si pierdo los abonos los pierdo, pero no estoy dispuesto a estarme abanicando, metiéndome en San Pedro a esas horas
a ver un espectáculo y estar sudando. Son Lo que algunos no cabe duda es que... interrogantes, ¿no?, que pueden darse. No sé si querías apuntar algo más, Raúl, porque nos tenemos que despedir. Claro, el proyecto que nos plantea, el de los 6.200.000 euros, es un proyecto que, como ya he indicado, hay que ir incorporando partidas sucesivamente, incluso para plantear el tema de la climatización. La cifra que yo doy de 3 millones de euros en el proceso de fases es una cifra que viene en diferentes proyectos que ya estén en el ayuntamiento, pero que solamente toca la parte estructural. Hombre, si queremos una plaza de toros de los años 60 con una estructura más o menos retocada, pues allá cada uno, ¿no? Pero cuando tú empiezas con una rehabilitación de tal importancia, estás casi obligado a ajustarla con la normativa actual. Por eso incorporaba esa cifra de 3 millones, había que sumarle el tema de instalaciones eléctricas, el tema de los accesos, que ahora mismo están muy deteriorados, etc. Nosotros pensando exclusivamente en la plaza de toros y que cumpla con la misma función que ha cumplido en los 20, en los 30 últimos años, no hace falta hacer todo esto. Y una pequeña dedicación de dinero, además que se puede hacer en fases, en varios años, serviría para que siguiera funcionando. Si sirve para toros solo, no hace falta instalaciones de mayor cuantía. Otro debate, ¿no?, que hemos tenido también durante todos estos meses, la utilidad de ese recinto. Luis, Roberto, Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más. Estaremos pendientes de estas y de otras cuestiones también de interés municipal y nosotros continuamos. Muchas gracias.